Jóvenes, muy buenos días. Vamos a empezar la cuarta semana de clases. María, tenemos para hoy día las exposiciones. Sí, profesor. Hoy ya expone el grupo 5. Y al grupo 5, Quispe Zuni, Charlie Pinto, Malque Mendoza. Ya están, se encuentran presentes. Quispe Zuni, Charlie Pinto, Malque Mendoza. Sí, profesor, aquí es el profesor Quispe Zuni. Por favor, comparte pantalla. Un momento, profesor. Ya. Vamos, jóvenes, el tiempo es el que empieza a correr, ¿eh? Son 10 grupos que tienen que exponer, jóvenes. Ya, profesor, vamos a comenzar con la exposición. A nosotros nos ha tocado el tema de la actividad minera en Perú y Chile. Siguiente. Como introducción, tenemos que la minería es el sector más importante para estos dos países. Representan casi el 60% de las exportaciones y en el caso de Chile representa el 10% del PIB, que es el Producto Interno Bruto, y en el Perú el 9%. La minería chilena es representada por el cobre, siendo el 88% del total de la minería, que es el principal exportador cuprífero mundial. El Perú más bien tiene una minería diversa que ocupa el segundo lugar en exportaciones en cobre, plata, zinc, cuarto lugar en plomo, en molibdeno también, y el sexto en oro y estaño. Ambos países aportarían alrededor del 40% de las exportaciones cupríferas mundiales y el 60% de la exportación mundial en molibdeno. Siguiente.
La minería en Perú. Siguiente. Esta es uno de los pilares más importantes de la economía nacional. Se alcanzaron avances notables en la era incaica con los procesos de transformación de metal empleado en oro, plata, cobre y haciendo aleaciones. Durante los siglos de la colonia se concretó con la explotación de oro, plata y azogue, y en la era republicana se exportaba guano y luego el salitre. En los últimos años, acompañados de una legislación promotora de la inversión minera, se desarrollaron importantes inversiones en grandes yacimientos mineros. Siguiente. Estratos de la minería. Aquí tenemos la gran minería que opera de forma integrada, realizando las operaciones de cateo, prospección, extracción, concentración, fundición, refinación y embarque. Es altamente mecanizada y explota yacimientos a cielo abierto. Después tenemos la minería, la mediana minería, que ayuda alrededor, que agrupa alrededor de 100 empresas que explotan yacimientos de manera subterránea. Estas mineras tienen un considerable grado de mecanización, pero son limitadas con sus operaciones. En la pequeña minería, principalmente su actividad es aurífera, subterránea, aluvial y la extracción y procesamiento de minerales no metálicos. Y por último, la minería informal es una actividad que es predominante en tipo beta y aluvial. El Ministerio de Energía y Minas apoya a los gobiernos regionales a formalizar estas minas. Siguiente. Hasta el 2009, el MINEM ha registrado 8.000 titulares mineros, de los cuales el 37% pertenecen a la pequeña minería, el 20% a la minería artesanal y el 43% a la gran y mediana minería. Durante este tiempo se han solicitado 5.235 petitorios mineros. Siguiente. La clasificación de la pequeña minería y la minería artesanal. En el Perú existen 3.365 titulares acreditados como pequeños productores mineros y 1.830 calificados como mineros artesanales. Esta constancia tiene validez de 2 años y puede renovarse indefinidamente mientras cumplan con las condiciones y requisitos que indica la ley. Solo estos dos pueden acceder a los beneficios que otorgan la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Artesanal Minería. Siguiente. Catastro minero. En el Perú, la entidad encargada de otorgar los títulos de concesión, administrar el catastro minero y el derecho de vigencia y penalidad es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, llamado INGEMENT. La concesión minera es un derecho distinto, separado e independiente de los derechos sobre el predio donde se encuentre ubicada. Es decir, no otorga derechos sobre la superficie. A continuación, mi compañera. Buenos días, profesor. Yo voy a continuar con la exposición. Bueno, respecto a la importancia de la minería en el Perú, como sabemos, la actividad minera en el Perú representa un 14% del PBI del país y un alrededor de 60% de las exportaciones. Respecto a su peso económico, se ha expandido en el transcurso de la última década, llevando a algunos críticos a argumentar que el actual boom minero ha profundizado la dependencia del país en relación a las materias primas y ha desplazado a otras actividades productivas. Podemos decir que la minería se ha convertido también en un imán para las inversiones, para la inversión extranjera directa, debido a las interconexiones mejoradas entre la minería y otras industrias locales. La minería también reclama un lugar importante cuando se trata de recursos fiscales, ya que el canon minero es muy conocido, ya que es un camino importante para hacer que Perú esté menos centrado en lo que es Lima, ya que este sistema de compartir ingresos fue implementado para que las localidades y las comunidades alrededor de los centros mineros se beneficien más de los recursos que genera por la industria. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, como se ve, acá tenemos un listado de las principales mineras del Perú. En primer puesto está lo que es la minera Antamina, la Sociedad Minera Cerro Verde, Sur Perú, la minera Las Bambas, Trafigura Perú, Glencore, Botaratín, minera Antapacay, Sougan Hierro Perú, CIA de Minas Buenaventura.
Siguiente, por favor. Respecto al impacto ambiental, bueno, se dice que de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de Perú, los conflictos sociales activos se han triplicado en los últimos 5 años y cerca de 148 conflictos socioambientales se han identificado gracias a lo que es la actividad minera. Estos conflictos en estas áreas usualmente expresan preguntas medioambientales, sobre todo en temas relacionados al uso y la calidad del agua, ya que, bueno, a pesar de la nueva minería, se ajusta a los demandantes estándares medioambientales, en fuerte contraste con las operaciones extractivas legales e ilegales que prevalecen en muchas áreas del país. Otros conflictos se relacionan a las compensaciones por conflictos por tierras y reubicaciones, ya que estos dan así unos compromisos insatisfechos o demandas por la implementación de proyectos de infraestructura no proveídos por los gobiernos locales. Eso también se debe, ¿no?, a la ausencia de canales institucionales para que sirvan de un medio entre las comunidades y las compañías mineras. Bueno, y en 2010 el Perú se convirtió en el primer país en América en unirse a la iniciativa de transparencia en la industria extractiva, el EITI, que obliga a las empresas que operan en el país a hacer pública todos sus impuestos y los pagos de regalías al gobierno con una auditoría independiente certificada de la validez de la información proveída. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, compañías han completado exitosamente 2 rondas de reportes con menores discrepancias respecto a este impacto ambiental también. Para avanzar en la causa de la transparencia, será sumamente importante también requerir de los administradores locales para proveer detalles de los gastos del canon y enviarlos a las auditorías independientes externas. Siguiente, por favor. Respecto a la minería en Chile, podemos ver que la minería es una de las principales actividades económicas chilenas. Actualmente aporta cerca del 10,1% del PBI nacional y es el área con mayor inversión extranjera con un 33,3% del total. El país productor a nivel mundial de cobre, renio, nitratos naturales, litio y yodo. Además, destaca por su participación en la producción de molibdeno, plata y oro. Asimismo, Chile en 2020 fue el mayor productor de cobre yodorenio, el segundo mayor productor de litio, molibdeno, el sexto mayor productor de plata, el séptimo mayor productor en lo que es sal, el octavo productor de potasa y el 10º productor de azufre y por último también el 13º productor de mineral de hierro. Siguiente, por favor. Respecto a la minería de Chile en cifras, como sabemos ya, la minería metálica en Chile es el líder de la producción de cobre y renio. Por su parte, la minería no metálica es líder en la producción de nitratos naturales y yodo. Según la Sociedad Nacional de Minería, el SONAMI, interesada en dar a conocer información del sector minero chileno, ha recopilado las siguientes estadísticas. Como podemos ver, acá podemos ver la producción de Chile respecto a los tipos de minerales, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá cobre, oro, plata, molibdeno y hierro. Como vemos, la participación de la producción de cobre a nivel mundial es del 28%, de oro el 1%, de plata el 6%, de molibdeno el 20% y el de hierro el 0,7%, siendo siempre el que más resalta siendo un productor de cobre. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a los estratos de la minería, lo que viene a ser la pequeña minería y la minería artesanal, estas cumplen un importante papel al estar presente en la producción de cobre, oro, plata, hierro, magnesio, plomo y zinc, entre otros, ya que se produce cercano del 7% de cobre, el 20% de oro, 10% de plata, 32% de hierro y el 100% de manganeso, plomo y zinc que se produce en Chile.
En términos de exportaciones, el total de cobre, oro y plata exportado por la pequeña y la mediana minería es prácticamente equivalente a las exportaciones frutícolas nacionales. Cabe destacar, ¿no?, que un 62% de los productores que entregan a ENAMI arriendan lo que es la propiedad minera, mientras que un 38% de ellos es dueño de la propiedad. Como podemos ver también, acá podemos ver un cuadrito donde se ve las toneladas por año que se extraen del mineral, ¿no? Según los sectores, ya sea la gran minera, la mediana y la pequeña minería. Siguiente, por favor. De igual manera, acá podemos ver las principales mineras chilenas. Tenemos a la división, a Codelco, disculpe, a Anglo American Chile, a BH Billiton, Antofagasta, PLC, Trek Resources, Freeport, McMoRan, Antofagasta, PLC y Xstrata, Cooper y Anglo American Chile. Siguiente, por favor. Respecto al impacto ambiental, bueno, según los reportes de las organizaciones ambientales en Chile, la cuenca, por ejemplo, ¿no?, la cuenca de Maricunga es la zona que registró una mayor contaminación de una compleja red de humedales de altoandinos, ríos y lagunas, que se encuentran en la zona de cordillera de la comuna de Copiapó, en la región de Atacama. Estos proyectos mineros siempre van a poseer distintas fases que empiezan con la explotación del mineral metálico y va a terminar con el periodo de cierre minero. Cada fase está asociada a un conjunto de impactos ambientales y efectos negativos para el medio ambiente, como el impacto de la minería sobre el suelo, el impacto, lo que es la minería en el aspecto atmosférico, el ruido y las vibraciones, los impactos ambientales en las aguas, en la flora y fauna y en lo que también es el valor paisajístico del lugar. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto al estudio comparativo de los regímenes fiscales en la minería de cobre en Chile y Perú, tenemos que, bueno, la división de los recursos naturales de DRN, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, ha estado trabajando en la gobernanza de los recursos naturales, realizando así varios estudios sobre el tema, considerando particularmente los recursos extractivos y los efectos que la explotación de estos recursos provocan sobre los pilares de desarrollo sostenible. Este programa busca favorecer una gestión más sostenible de la actividad minera en los países andinos y a partir de una integración transparente en las cadenas globales de suministro y valor de la incorporación de información y salvaguardar los aspectos sociales y ambientales en el análisis económico del sector. Este estudio, ¿no?, han emitido los resultados que muestran que durante el periodo de entre 2000 y 2019 la minería de cobre ha generado sustantivas rentas económicas. Bueno, vemos que Chile ha generado rentas económicas del orden de 173.000 millones de dólares, de los cuales 46.000 millones de dólares han provenido de la Codelco y 127.000 millones de dólares de la minería privada. El Estado se ha apropiado de 97.000 millones de dólares, como se dice, más del 50% del total, de los cuales 51 millones de dólares correspondieron a los impuestos cobrados por la minería privada y la diferencia de las rentas económicas de Codelco. A su vez, en Perú se generó rentas económicas por 70.000 millones de dólares, del cual el Estado se ha apropiado 26.000 millones de dólares, cerca del 37%. Según se señala que Chile y Perú han definido instrumentos tributarios razonables para gravar la actividad minera. Y bueno, esta investigación propone mejoras a nivel de los instrumentos como las opciones más destacadas arriba. Estos cambios permitirían que en los próximos años se espera que ambos países aumenten su producción a una mayor proporción de la riqueza generada por los minerales que emite el Estado. Le doy pase a mi compañero.
Buen día, doctor, compañeros. Continuando con la exposición, vamos ahora a observar algunos cuadros. Bien, en este cuadro tenemos la identificación y asimismo vamos a comparar algunos factores externos del entorno cultural. El análisis efecte son factores de cada país y en este caso vamos a comparar lo que es Perú y Chile. En el sector social vemos que hay tres ítems que son estabilidad social, personal calificado y desarrollo. En cuanto a estabilidad social, el Perú dice que es inestable con más de 176 conflictos sociales, de los cuales 120 son causados por la minería. En el caso de Chile, también es inestable. En 2018 tiene un total de 41 conflictos sociales relacionados a la minería. En cuanto al personal calificado, en ambos países existe una escasez, pero Chile tiene un alto requerimiento de personal calificado, por eso existen iniciativas públicas y privadas al respecto, a diferencia, ¿no?, del Perú, que no cuenta con esta disposición de las oportunidades para mejorar el sector. En cuanto al desarrollo de las iniciativas nacionales para resolver problemas en tierras en disputa, se incertidumbre en relación a las áreas protegidas y identificación territorial más comunes de conflicto en el entorno social individual. En el caso de Chile, la población de Chile, chilena cuenta con centros técnicos y de alta tecnología de minas de la escondida y poder tocar de falta de personal calificado. En este cuadro mostramos la diferencia que existe en cuanto a la gestión, ¿no?, que se realiza en el sector minero y de ambos países. Bien, así también tenemos otros cuadros que lo hemos dividido en económico y político. En cuanto a lo económico, en Perú, dice que representa el 9.8% del PBI. La industria minera representa el 10% del PBI en el caso de Chile. En cuanto a la proyección, se proniza un crecimiento de alrededor del 5% de inversión hasta fines de este año en el sector. En el caso chileno, se estima el crecimiento del sector en 5.1% en 2001. En promedio, se estima el PIB proyectado de 3.4% para todo el país. En el caso de la inversión minera en el cerro del 2017, en alrededor de 2.833 millones, obteniendo un incremento del 3.8% con respecto al mismo periodo del año. Actualmente Chile cuenta con proyectos de ejecución por 15.000 millones de dólares y una evaluación por 35 millones más, ¿no? En este caso vemos que son datos de antes de la pandemia. Hablamos en este año del 2017-2018, el sector minero tenía una proyección más amplia para crecer a través de los años. Entonces, con la pandemia ya a poco se ha mantenido, digamos, pero no se ha avanzado en seguida o estaba proyectado según estos estudios. Otro factor de la situación del sector minero es el factor político, donde tenemos que central, la perspectiva y la proyección. Para resumir un poco este cuadro, sabemos que ahora todavía estamos por el gobierno de partido, y así también ocurre en Chile, ¿no? En Chile no hay elecciones, pero siempre la influencia electoral, la influencia política va a afectar la inversión en el sector minero. También tenemos los cuadros de ecológico. Sabemos que lleva a ser importante a favor del desarrollo del sector minero, y quizás un punto que no es muy dilatado, no es muy bueno, es un inconveniente de la producción de la minería, es el ecológico, ¿no? Ya sabemos que en ambos países han ocurrido varios tipos de impacto ambiental, todavía no se llega a un consenso, a una evaluación que permita desarrollar una minería responsable en los países. Y también tenemos un análisis comparativo de la norma laboral y del sector minero en Chile. En la normativa laboral comparamos el presupuesto que demanda la minera, en los países mencionados con respecto a la
Como vemos en la teoría, lo que deberían, en el caso tributar y estos tributos deberían llegar a las personas, principalmente donde se ejecutan estos proyectos. Conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor. Y en este cuadro podemos ver todo el presupuesto, las ventas, generan. Tenemos ahí también los indicadores de Chile, que el 10%, en este caso del 18%, y en el caso de Chile el 9%. En cuanto al análisis comparativo de la competitiva de Chile, Por favor, ¿puedes pasar tus conclusiones? ¿Han hecho conclusiones? ¿Alguna recomendación? bien, como conclusión puedo mencionar que más que un desafío en el sector minero, dentro de todos los problemas que tiene, así también que es una fortaleza, tenemos que tratar desde el conocimiento que hay a este sector, podemos decir que es imprescindible para mantener una acción de largo plazo para la creación de la industria, una acción que mantenga la actividad nacional de un país. Bien, ¿alguna pregunta de los otros grupos? Ya, la pregunta es para los tres integrantes del grupo 5. En su opinión, ¿qué actividad minera está mejor, Chile o Perú? ¿Y por qué? ¿Me han Bien, captado la pregunta, jóvenes? sí, lo he escuchado. Creo que ambos países representan una importancia de vida en cuanto a su territorio, ¿no? Podemos decir que Chile en este caso está un paso más adelante en cuanto a normas que permiten un desarrollo más sostenible, más adecuado. Lamentablemente en el Perú no vemos esas políticas de gestión todavía, peor aún con las elecciones que ha habido ahora, donde ha sido elegido Pedro Castillo, ha generado cierta incertidumbre en todo el aspecto de gobierno, ¿no? ¿Y qué crees que se debe tú? ¿Al nacionalismo, al patriotismo o a qué se debe? En este caso es a la ideología política que se relaciona al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Si hablamos de nacionalismo, yo creo que Bolivia, por ejemplo, es un claro ejemplo de normar, de gestionar políticamente de una forma mejor los contratos de las mineras. Vemos también que esto ha pasado en Chile, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el Perú, la explotación minera tiene no solo, digamos, específicamente el cobre, ¿no? Hay varios minerales que se adjuntan a estos, pero sin embargo, solo el Perú, en sus contratos, se dirige a la minera, bueno, al mineral más abundante, ¿no? En este caso el cobre. Sin embargo, en Chile hay cobre, pero ellos también gestionan contratos para lo que es la extracción de molibdeno, de zinc, de otros, de oro, ¿no? Que están, digamos, porque todo mineral siempre viene acompañado de otro, ¿no? Y, en cambio, en el Perú, estos minerales no, ¿cómo le puedo decir? A ver, no... O sea, dentro del contrato solo tributan por el cobre, digamos, ¿no? Pero ellos, al sacar los otros minerales, también reciben una ganancia. Y esa ganancia no se ve reflejada en tributos, no se ve reflejada en inversión. En cambio, en Chile sí se hace eso, ¿no? Se hacen varios contratos donde se especifica que deben tributar todos los minerales que se encuentren en el suelo.
Muy bien, yo te he escuchado en dos oportunidades que has mencionado al actual presidente. A través del Face también salen con comentarios donde todos los anteriores presidentes, ¿no? Según este comentario, han recibido pues su coima de esta actividad minera que representa una sustracción, entre comillas, un robo de 3.300, así aproximadamente, millones de dólares, que los inversionistas se los han llevado porque todo presidente que ingresa pide revisar los contratos de las compañías mineras. Y tengo entendido que este presidente último todavía no se ha casado con ninguna de estas empresas. Tal es así que hemos visto que dos empresas ya están pagando sus impuestos. O sea, no podemos a un gobierno que recién está un mes, ¿no? Lógicamente que sus reacciones son tardías, pero que recién, ¿no? Está demostrando de que pues que no hay gente preparada o que no hay pues gente que vele por los intereses del Perú o del pueblo peruano. Hay gente preparada, capaz, altamente especializada, pero que ve los bolsillos de otras personas, más no así del Perú. Ahí tenemos el gas de Camisea, tenemos Cerro Verde, tenemos un montón de ejemplos donde prácticamente se ha regalado los recursos. Las empresas mineras actualmente están pues rodeando el Palacio de Gobierno, ofreciendo el oro y el moro para poder llegar a un acuerdo. Pero que lo que yo pienso, en mi opinión, respetando la tuya, por supuesto, es que este gobierno ha dicho, no, tú quieres sentarte y hablar conmigo, paga primero y después hablamos. Entonces, no están, ellos piensan seguir pues sacando el mineral más barato en América, cosa que no sucede en Chile, como lo han explicado ustedes. Chile es una pequeña franja donde hace respetar sus derechos. Tenemos al frente Bolivia, con la administración de sus recursos, y que tiene una mejor planificación de esta actividad. Aquí lo que se trata de proteger es al inversionista extranjero, darle todos los beneficios a su favor, y se olvidan de los otros pueblos olvidados, ¿no? Cajamarca, Ayacucho, todas esas zonas donde existe la actividad minera, pero totalmente desordenada, y los que están explotando se aprovechan del mineral, se aprovechan de la población está reaccionando, que hay conflictos sociales, que eso lo está moviendo la izquierda, que el terrorismo, una serie de situaciones, pero los inversionistas nunca pierden. Entonces necesitamos una mejor legislación, en mi opinión, por supuesto, ¿no? Respetando la opinión de cada uno de ustedes. Es una opinión mía. Necesitamos una nueva constitución que sea más para el pueblo, no para el millonario, ni para el rico, ni para unos cuantos. Esta constitución que ha hecho mucho daño ha sido dada por Alberto Fujimori, y que está pues años de años donde nos damos cuenta de que no se aplica correctamente en beneficio del ciudadano. ¿Ustedes creen que un bono de 350, 700 para una familia de 4 personas les va a alcanzar? Entonces, ¿qué está pasando con el Perú? ¿Qué está haciendo la universidad? ¿Cuál es el aporte de la universidad para inventar este tipo de situaciones? ¿No? Son situaciones jóvenes que se dan y que requieren pues de mucha atención y de mucho estudio de parte de nosotros jóvenes.
¿no? Hay muchas cosas que nosotros a simple vista aplaudimos, vemos, felicitamos, pero en el fondo no sabemos cómo ha sido financiado y de dónde ha salido el dinero para este tipo de obras. Estoy hablando exclusivamente de la universidad. ¿Ustedes creen que él ha sido un mago, el anterior rector, en hacer esto? Cuidado. Recién el nuevo rector está entrando y parece que no hay dinero, jóvenes, para mantener el trajín, salvo que me equivoque y pido disculpas, el trajín que ha estado llevando el anterior rector. Ojalá se mantenga, pero hay informaciones de que estas obras que las he inaugurado antes de retirarse casualmente son obras por impuestos y que son obras pagadas con el canon minero. Y ustedes saben que el tema que va a escoger, que hay un grupo del canon minero, ese 5% que recibe la universidad ya está prácticamente comprometido. Entonces no pensemos pues de que, ¿no? Y van a salir con el tiempo pruebas de la gestión de este, que si bien es cierto, ahí están, se refleja, jóvenes. Nadie puede decir, no, es mentira. Ahí están. ¿Pero cómo? ¿Plata con gestión de él? ¿O con plata, comprometiendo plata de futuros ingresos que solo sirven para investigación e infraestructura, por supuesto, ¿no? Un porcentaje. Es una opinión que yo tengo, jóvenes. Ojalá, pues, de que, ¿no? Más adelante realmente se demuestre cómo y cómo se ha llevado la caja de la universidad. Es una opinión. Muy bien, jóvenes. Siguiente grupo, por favor, María. El grupo 8, por favor. Sí, compañera presente. Un momento voy a presentar pantalla. Ok. Gracias. María de los Ángeles, ¿compartiste la monografía? Ah, sí, sí, profesor. Les envío al grupo para que vayan revisando. Ya, me pueden apoyar haciendo el acento de apertura, ¿verdad? Pueden hacer el acento de reapertura para yo empezar a desarrollar las siguientes operaciones. ¿Y cuándo se presenta, profesor, los asientos de apertura? No, el acento de apertura lo debe, la siguiente clase, el viernes, deben tenerlo y yo voy a hacer mi acento de apertura y lo van a comparar con lo que han hecho y yo voy a desarrollar esa monografía. Ya, la monografía es individual, profesor, ¿verdad? Sí, esta monografía, la siguiente es individual, la última más bien es grupal. Ya. Ok, gracias, profesor. Comparta pantalla el grupo que va a exponer. Sí, Revisen profesor. sus equipos, por favor, jóvenes. El anterior grupo ha estado entrecortado, si no me equivoco, su exposición. ¿Ah? Listo, entonces, buenos días con todos, buenos días, profesor. En este caso, nuestro tema a exponer es el tema de la minería informal en el Perú. Primeramente, para comenzar, queremos definir qué es lo que es la minería informal y qué es la minería ilegal, ¿no? Entonces, acá hemos sacado unas pequeñas definiciones de lo que es la minería informal y la minería ilegal. Entonces, debemos primeramente mencionar que la minería ilegal es aquella en la cual se realiza actividades de extracción en zonas de exclusión minera. Entendemos de que en este sentido, en nuestro país, para la explotación minera hay determinadas áreas geográficas en las cuales se puede extraer los minerales y otras que se han considerado intangibles, pero en la cual son áreas geográficas en las cuales también se encuentran minerales para poder extraer. Entonces, minería ilegal se considera aquellas en las cuales se realiza esa actividad económica dentro de estas zonas de exclusión minera, ¿no? Y la minería informal, como también en el grupo anterior han mencionado,
se le conoce también como la minería artesanal, ¿no? Pero es aquella actividad que es realizada sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que la regulan, pero que es en zonas no prohibidas para la actividad minera. O sea, los mineros informales extraen los minerales de zonas que no están prohibidas, pero ¿qué pasa con ellos? De que no tienen una organización administrativa o no tienen el suficiente equipo técnico o no cumplen ciertas normas, por ejemplo, como los estudios de impacto ambiental, ¿no? De acuerdo a las normas que los regulan, no cumplen con esas exigencias que pide el Estado, ¿no? Entonces, por eso se considera minería informal. Pero la extracción que hacen sí es de zonas que no están prohibidas para este tipo de actividad económica. En nuestro país, de las 25 regiones en las que cuenta nuestro país, en 21 de ellas encontramos actualmente lo que es minería informal y minería ilegal, ¿no? Especialmente la región más afectada por este tipo de actividad es la región de Madre de Dios, ¿no? Donde se encuentra la mayor concentración de la minería informal, ¿no? Y de la minería ilegal también. Entonces, acá hay un ejemplo que encontramos como información de que lo que es en Madre de Dios se encuentra más la minería informal por el tema de la producción del oro, ¿no? Y sus efectos son nefastos al ecosistema, ¿no? Son 50.000 hectáreas de bosques arrasados en dicho territorio, las cuales equivalen a la quinta parte de Lima metropolitana. Gran parte de los ríos de la región han sido contaminados con mercurio y cianuro. Entonces, vamos a ir viendo también en el transcurso de la exposición que el principal impacto que tiene la minería informal e ilegal es el tema de la contaminación al ecosistema, muy aparte también del impacto socioeconómico que puede tener. No, voy a dar pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenos días, profesor, compañeros, con todos. La minería informal y los efectos de los ingresos fiscales del INDAX. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Aló? Sí, continúa. Bueno, la estimación de evasión tributaria la he tomado con acuerdo, como dice mi compañero, al recinto de Madre de Dios, donde la comercialización de oro sabemos que está exonerada del pago al IGB. Y en consecuencia a esto, vamos a enfocarnos en el impuesto de la renta, en tercera categoría. ¿Qué tanto nos afecta esta evasión tributaria por la minería informal? Para esto, hemos evaluado, hemos tomado algunos datos del Ministerio de Energías y Minas, y donde hemos visto que la minería informal hay ciertos escalones, ¿no? Donde la minería informal se utiliza, por ejemplo, para la extracción, hacen la utilización de carretillas, ¿no? También utilizan maquinaria semi-industrial, los paneles horizontales, ¿no? Entonces, cada una de estas actividades que utilizan para la extracción de este producto tiene un margen. Mientras más precario sea, un margen más corto. Mientras más sistematizado, mecanizado sea, el margen es más alto. Entonces, hemos puesto tres escenarios, donde el margen va a ser de un 11%, un 23% y un 36%. Como ya están viendo en el cuadro, tenemos los tres escenarios. Entonces, tenemos más o menos que con los datos del periodo tributario del 2013-2014, tenemos una estimación que la producción ilegal informal ha sido registrada por casi 10 millones y la informal registrada por 5.727 millones. A esto hacemos un total de los ingresos que los ingresos informales que no han sido declarados, ¿no? Que han sido evadidos. A esto les vamos a aplicar el margen por cada uno de los aspectos, de las situaciones,
y nos va a dar un total de 1.735 millones en el primero, en el segundo de 2.770 y de 5.870 en los precios finales. A esto le vamos a aplicar ahora, en esos años, el 30% de impuesto a la renta, lo cual nos da un total de 520 en el primer escenario, de 1.131 en el segundo y 1.741 en el tercero. Lo que en promedio anual son 43.4, 94.3 y 145 millones de dólares que han sido no evadidos en el impuesto a la renta. Si lo llevamos a una tasa en dólar, la cifra es significativa, ¿no? Pero ¿qué afecta? En ese sentido, toda esta evasión hace que en la región de Madre de Dios tenga más o menos el 50%, que el 50% no ha recibido de caña, ¿no? Esto es una cifra significativa que tenemos que tener en cuenta para que tengan una idea de qué tanto afecta la minería informal en la economía, ¿no? En la recaudación fiscal. Ahora, no solamente la minería informal afecta a la recaudación de tercera categoría, ¿no? Que es la que ayuda al Estado a poder gestionar ciertos servicios en ciertas localidades. También hay una evasión de modo un poco indirecta, que es al no estar informal, sus trabajadores tampoco tienen retención de quinta, también están evadiendo, también evaden. Y así hay ciertos tributos, obligaciones, de las cuales la minería informal hace que evadan, ¿no? La minería informal es un mal al evadir esos impuestos, porque acarrea a otras empresas, a otros empresarios, a otros trabajadores, a que también sean evasores, ¿no? de tributos y impuestos. Por ejemplo, cuando la minería es informal, sus insumos que utilizan para la transformación de minerales para extracción, también es informal. Compran sus insumos sin facturas, ¿no? Evaden el IGB, evaden renta, y bueno, y eso se presenta también a la corrupción, ¿no? que hay en los lugares, que ya venden ya por debajo, cosas de dudosa procedencia, entre otros. Siguiente. Tenemos otro aspecto, que es el impacto socioeconómico de la minería informal. Entre estos tenemos los conflictos sociales, desplazamiento humano y ubicación, impactos de migración de personas, impactos en los medios de subsistencia, impactos sobre la salud pública, impactos sobre los recursos culturales y estéticos, impactos sobre el pasivo de la derechos humanos. En los conflictos sociales, lo que más resalta es que las empresas insisten en que mientras su mecanismo de extracción del producto tenga más tecnología, sea más sistematizado, la calidad y la cantidad de agua que pueda requerir para esto la calidad va a ser menor y la cantidad va a ser obviamente menor también. Entonces, es un conflicto porque la sociedad no le tiene mucha confianza, ¿no? Y es por eso que algunos conflictos se quedan en disputa, o a veces usan algún agua o alguna región, y la cantidad no llega a esa región y se tiene que ver otro yacimiento de agua, ¿no? Otra presa de agua para compartir. En el desplazamiento humano impacta por lo mismo que dijo mi compañero, ¿no? O sea, en la minería informal no siguen ciertos protocolos, ¿no? para extracción, no hacen los estudios correctos. Es por eso que no cuidan el ecosistema, la tierra donde sacan esos recursos. Y las comunidades, en el caso de Madre de Dios, se ven obligadas a reubicarse, ¿no? A salir de ese ecosistema por la contaminación. Hace que también
Otro impacto hace que la minería informal, por sí informal, lleva a las personas a migrar hacia puntos de extracción informal, ¿no? Hace que sea un cargo, un aumento de población, hace presión en las tierras, aguas y otros recursos. El impacto de los medios de subsistencia son manejadas y controladas, resultan por el agua, los suelos y la biodiversidad, los recursos forestales, la agricultura, la pesca. Impacto de la salud pública. Los impactos que son acá más definidos, los más resaltantes es por el agua, ¿no? Porque al no tener un protocolo, un plan de trabajo de estas empresas informales, o de estas personas que realizan la extracción del producto de forma artesanal, entonces hacen que la contaminación del agua sea mayor, ¿no? Lleven microorganismos, organismos de los desagües, desechos de los campamentos, metales pesados. Entonces, el aire es igual, ¿no? La concentración de dióxido de azufre, el metal de partículas, el plomo, el mercurio. En el suelo igual, la deforestación, los alimentos de ciertas localidades que producen, ¿no? Ya no van a ser los mismos con la misma calidad con la que eran, ¿no? Ahora, otro punto también es el impacto de los recursos culturales. Impacta porque al ser informales tampoco no hacen un estudio de suelo correctamente, ¿no? Entonces, a veces tenemos áreas arqueológicas que no son respetadas, ¿no? Y en el caso de las bibliotecas hay áreas sagradas, históricas, de interés cultural, y no son respetadas y son destruidas, ¿no? Para hacer una destrucción. Y eso no está controlado. Y bueno, el impacto en los derechos humanos es porque nosotros tenemos un derecho fundamental a la vida, ¿no? A un ambiente de calidad para poder existir, a la salud, nos impacta directamente en ese sentido. El impacto, siguiente por favor, el impacto ambiental de la minería informal. Tenemos principalmente la contaminación, ¿no? La contaminación por azoto, la incorrecta utilización del mercurio en la fase de preparación de la amalgama y quemado refugado. Bueno, ese es principalmente en los ríos, ¿no? Donde no hay control y están los desechos. Otro es la acumulación de cascada fibrada, como están viendo la imagen, es una imagen de cómo termina el ecosistema cuando se aplica una minería informal, ¿no? Destruido, sin habitantes, el ecosistema destruido, que ya casi es difícil que nuevamente haya ido en ese lugar. Los impactos en el aire, bueno, ya lo mencioné, los metales pesados que contaminan el plomo. Mi compañero va a continuar. Listo, entonces continuando con la exposición, ahora vamos a analizar un poco de lo que es el proceso de la formalización minera. Si bien en nuestro país encontramos mucho ese tema de la minería informal, artesanal e ilegal, el Estado, pues lo que hemos estado investigando es de que ha sido muy lento en dar las normativas para el proceso de la formalización, ¿no? Ya que encontramos algunas normativas, ¿no? Encontramos decretos legislativos, lo que viene a ser el decreto 1293 del año 2016 y el decreto 1336 del año 2017. En el caso del 1293, declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. Como hemos podido ver, en resumen, también lo que explicó mi compañero es de que son muchos los ingresos económicos que pierde el Estado por el tema de elevación de impuestos, ¿no?
Entonces, por esa razón es que el Estado declara de interés nacional el tema de la formalización de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal. Y en el decreto legislativo 1336 se establece disposiciones para el proceso de formalización y de la formalización de la minería integral. Ahí tenemos dos decretos supremos, el 018 en el 2017, que establece disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del proceso de formalización de la minería integral. Y el decreto supremo 038 en el 2017 también, que establece disposiciones reglamentarias para el instrumento de gestión ambiental para la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal y formalización minera integral. Para todos estos procesos, el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas ha dispuesto la REINFO. La REINFO es el Registro Integral de Formalización Minera, ¿no? Entonces, esta institución es parte del Ministerio de Energía y Minas, pues nos ayuda en la aprobación del instrumento de gestión ambiental y fiscalización para la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal, que es el IGAFON, ¿no? ¿En qué ayuda en esto, no? De que las mineras informales puedan tener un impacto ambiental, su estudio de impacto ambiental positivo, pero no con las mismas exigencias que tienen las grandes mineras, ¿no? Sino de que de acuerdo al tamaño de la minera es que se les pide un estudio de impacto ambiental y que puedan dar un informe técnico, ¿no? Otra cosa que para que estas mineras informales puedan formalizarse es que deben acreditar de propiedad o autorización el uso de terreno superficial de donde están extrayendo el mineral, ¿no? Así como mismo acreditación de titularidad, contrato de cesión o contrato de explotación respecto de la concesión minera. Y la declaración jurada que reemplaza el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Una declaración donde se dé a conocer de que dentro del terreno de explotación existen restos arqueológicos, ¿no? Y bueno, varios expedientes técnicos que pide la REINFO, la REINFO a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que permite que todos ellos puedan tener sus documentos en regla, ¿no? Para que puedan obtener como su formalización ante el Estado. Y eso sería a todos. Gracias, profesor y compañeros. Muy bien. Aquí, jóvenes, estamos tocando un tema muy latente y que, como lo han explicado, hay constante evasión de los impuestos, ¿no? E inclusive la salida de este mineral al exterior a veces también, pues, no cumple con los requisitos, ¿no? Muy aparte de ello, que también en la contaminación ambiental que está creando, como lo han dicho en Madre de Dios, ¿no? En lugar de las células, contamina bastante los ríos, ¿no? Por el uso de estos reactivos químicos. Y que posiblemente, pues, jóvenes, esté avanzando en forma desmesurada. Muy comparado, y como lo han leído también, hay decretos que ha dado el gobierno para tratar de formalizarlos. Yo lo que quisiera preguntar al grupo que ha expuesto, ¿por qué el sector de Puno, ¿no? Más que todo en la Rinconada, existe la minería informal, ¿por qué no se puede formalizar? Y es una mina de oro, creo, si no me equivoco. ¿Por qué la ley no entra ahí y permite la formalización? ¿O qué conocimiento tienen ustedes de esta explotación minera informal en la Rinconada, en Puno? Bueno, para responder un poco la pregunta, algo que nosotros también pudimos averiguar es el tema de que si bien el Estado ha puesto muchas normativas y también instituciones que puedan ayudar a la formalización, hay denuncias por parte de pequeños mineros, como en este caso también de la Rinconada, de que ellos hacen
alusión de que hay un exceso de tramitología para formalizarse, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, de una noticia que vimos de que hicieron llegar la molestia al Congreso de la República en el año 2017. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de la Rinconada, ¿no? Es la Secomir, ¿no? La Secomir, que es como el representante o la cooperativa minera que trabaja en la Rinconada, pues si bien son muchos trabajadores y muchos operadores los que hay ahí, pero el tema es de que debido a la gran cantidad de trabajadores y operadores que hay ahí, es mucha la tramitología o mucho el trámite que se tiene que hacer para la formalización. Por eso es que demora mucho en hacer el trámite, ¿no? Que es muchos operadores mineros que hay en la Rinconada en sí misma. Es lo que pudimos averiguar, profesor. Claro, pero ¿cuál es el factor más importante para esta informalidad dentro de esta mina de la Rinconada? Aparte de la contaminación que ustedes han manifestado, todo ello. ¿Cuál es el factor más importante? O sea, a factor se refiere, profesor, no... Por ejemplo, ¿no? Uno de los factores es la evasión, como han hablado. Pero hay otro factor más importante. Claro, lo que, bueno, particularmente tengo entendido es de que la Rinconada es una minera de, extracción de oro, ¿no? Ajá. Entonces, si bien consideramos uno que es, mi compañero también mencionó, es el oro está exonerado de lo que es el impuesto del IGB, el complemento del oro. Entonces, sí, como usted también mencionó, profesor, un factor es la evasión de los impuestos tributarios. Yo personalmente consideraría, con la información que hemos tenido, el otro factor es la formalización, por así decirlo, de las planillas de los trabajadores, ¿no? El hecho de tener que pagar todos esos beneficios sociales a tanto trabajador que haya en la Rinconada, ¿no? Que le resultaría más sencillo trabajar en la informalidad antes que pagar todos esos impuestos, ¿no? Impuestos de renta categoría y los impuestos, por ejemplo, de beneficios de CPS, gratificaciones, vacaciones, pago de salud por seguro. Y en este caso, si es minería, pues el seguro de trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, hay como sobrecostos que quizás a los operadores mineros no les conviene pagar, ¿no? Entonces, están buscando quizás un buen acuerdo con el gobierno, parece. Claro, pero si hablamos de informalidad, en el sector laboral esta actividad en la Rinconada no es reconocida porque por algo es informal, ¿no? No trabajan a un patrón que está debidamente establecido. En el caso del producto del oro, muchos de ellos, de estos mineros informales, ¿no? Ingresan a la mina, sacan unos gramos de oro y lo comercializan en el mercado negro, ¿no? Mercado negro, pues aquellos que compran pues por lo bajo y posteriormente hacen la reventa o en su defecto juntan varios para que salgan de una manera ilícita hacia el exterior. Ya tenemos conocimiento del decomiso de cantidades de barras de oro que se encuentran depositadas en diferentes partes del mundo y que hacen daño a la economía, ¿no? Y no hay control sobre ello. La SUNAT no puede todavía controlar este tipo de actividad informal. Si bien es cierto, invita, asesora a estos informales, de 10 habrán 2 que reunirán los requisitos, el resto sigue manteniéndose en una forma informal, porque como tú lo has manifestado, a veces los costos laborales son pues mucho más elevados de lo que piensan obtener en cuanto a la extracción, porque a través de que van ellos profundizando su extracción para encontrar la beta, estas se van escondiendo, se van pues presentando mayores dificultades. Por eso que a veces las empresas dicen, no, preferimos trabajar en forma informal. Y eso también es importante
conocerlo, porque la informalidad está pues en todo sitio, ¿no? Se está, a nivel de nuestra profesión están habiendo cambios rotundos en cuanto al manejo, la declaración, las facturas electrónicas, o sea, de una forma de que todo aquel contribuyente que cumpla con sus obligaciones, ¿no? sea mejor controlado, pero eso tiene un límite también, ¿no? Porque hay empresas que no, especialmente las empresas grandes, que no cumplen y siguen trabajando en forma normal, pero el pequeño o mediano productor es donde llegan las fiscalizaciones, llega defensa civil, llega un montón de situaciones. Es por eso que a veces muchos prefieren trabajar en la informalidad. Y esos jóvenes deben de tener presente porque aquí en Chala, ¿no? En Chala también es un lugar donde se resecciona el mineral que bajan de los informales y que también pues jóvenes no está debidamente controlado, ¿no? ¿Por qué? Porque impera las mafias de comercialización. Y para destruir esos jóvenes, pues se requiere una nueva generación, creo yo, en mi opinión, de peruanos, ¿no? Que puedan pues hacer frente a este tipo de situaciones que se nos presentan. En cada uno de los temas, jóvenes, cada uno de los temas tiene su importancia, ¿no? Entonces yo quisiera, por favor, a los siguientes grupos, revisen sus equipos, hagan una excelente exposición y, y tengan conocimiento del tema, ¿no? Aparte de sus diapositivas, aporten algo subjetivo a su tema. A mí me hubiera gustado, dentro de sus exposiciones, unas conclusiones que ustedes saquen, ¿no? O algunos sacaron algunas recomendaciones también de acuerdo al tema. Eso da, pues, a entender de que ha habido una dedicación al estudio del tema como para poder concluir y sugerir, ¿no? Algo relacionado con el mismo. No solo nos limitemos, jóvenes, a buscar la información y la información está ahí y ahí quedó y bueno, pues no, es mi trabajo. No, el trabajo va más allá, por eso es un trabajo de investigación, donde marca la diferencia es en las conclusiones, recomendaciones, ¿no? ¿A qué conclusión ha llegado el grupo? ¿Y qué es lo que propone el grupo? ¿No? Porque el grupo lee el tema, se empapa del tema y conoce el tema y puede sugerir, concluir. Ahí debe terminar un trabajo de investigación, joven. Que la mayor parte lo que hace es extraer del internet la información, hacer sus diapositivas y ya está su trabajo, ¿no? Sugiero para los futuros grupos este tipo de sugerencias la pongan en práctica. Porque eso es lo que resalta o distingue el aporte de cada grupo, ¿no? Entonces, el resto del salón saca pues también sus propias conclusiones. Entonces, para los sucesivos jóvenes. Siguiente grupo, María Los Ángeles, por favor. El grupo número 6, Añamuro Mango, Nauca Silva y Ponce Paredes, por favor. Sí, buenos días. Un momento, por favor. Buenos días. ¿Se puede ver? Disculpe. Sí, si puedes ampliarlo mejor, sería un poquito más.
Ya, puedes empezar. Sí, profesor, que termine, me toca, creo que mi compañera, no sé, tal vez tiene problemas. Un momento, por favor. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema a tratar será aspecto medio ambiente en la actividad minera. Siguiente. Siguiente, por favor. Disculpe, profesor, ¿se puede ver cuando cambia de diapositiva? Tal vez es mi internet que está mal. Ahí se está viendo, sé que está cambiando. Ya. Comenzando con un pequeño concepto, la minería es una actividad productiva mediante la cual se identifican zonas con presencia de minerales. La diversidad de minerales abre la posibilidad de explotación en muchos lugares, brindando trabajo directa e indirectamente. Siguiente. Okay. Jóvenes, esta es una nota de evaluación continua. Cada uno de los integrantes debe tener sus diapositivas, en caso si alguno tiene problemas, el otro inmediatamente poder suplir, jóvenes. No podemos perder el tiempo. Yo tengo que terminar con las exposiciones para continuar con el curso. Si voy a estar esperando que termine, por favor, jóvenes, regularicen eso. Continúen. La explotación minera se ha llevado a cabo básicamente mediante dos métodos, que sería la minería subterránea, que se dedica a la explotación de recursos debajo de la superficie de la tierra. Esta produce efectos ambientales en tres ámbitos, como en el depósito y las rocas adyacentes, en los espacios abiertos bajo la tierra y la superficie de terreno. Y la minería a cielo abierto se basa en la explotación de recursos no renovables. Y algunas de las consecuencias son los daños a la superficie de la tierra, la contaminación al aire, la contaminación de las aguas superficiales, los impactos en la flora y fauna. Siguiente. Bueno, luego tenemos las etapas del proyecto minero, que sería, la primera etapa de la prospección. En esta etapa busca lograr un conocimiento general del área de interés, localizando anomalías geológicas en la corteza terrestre. Se desconoce el tamaño y el valor del depósito mineral encontrado. La siguiente etapa sería la exploración. Un proyecto minero solo puede iniciarse con el conocimiento de la extensión y el valor del yacimiento del mineral. Esta fase comprende inspecciones, estudios de campo, perforaciones de prueba y otros análisis exploratorios. Por ello, los impactos de esta fase pueden ser profundos, ya que las fases posteriores del proyecto podrían contaminar,
si la exploración no logra encontrar suficientes cantidades de depósitos de mineral. Siguiente. En esta etapa también tenemos la parte de desarrollo, que donde si existe un yacimiento de mineral de dimensiones, puede empezar a planear el desarrollo de la mina. Esta contiene varios componentes. Una sería la construcción de caminos de acceso, donde si la propuesta incluye la construcción, deberá incluir una completa evaluación de los impactos ambientales y sociales de estos caminos. La siguiente sería preparación del lugar y desbroce. En el caso de que una mina se ubique en una zona remota y sin desarrollo, al proponer este proyecto necesita empezar por desbrozar el terreno para la construcción de áreas de trabajo, dando así a un impacto ambiental. La cuarta fase es la explotación. Todos los tipos de explotación minera comparten un aspecto común: la extracción y del metal y de la corteza terrestre. Los proyectos mineros difieren considerablemente en los métodos propuestos para la extracción y concentración. Los más comunes serían la minería a tajo abierto, que debido a que esta minería frecuentemente comprende la remoción de áreas con vegetales nativas, es uno de los tipos de minería más destructivos ambientalmente, especialmente en el interior de los bosques tropicales. Luego la minería subterránea. Si bien la minería subterránea es un medio menos destructivo de acceder al yacimiento de mineral, es el más costosa y conlleva riesgos a la seguridad mucho más grandes. Y por último, el procesamiento en minas inactivas y relaves. Esta busca reactivar minas mediante el uso de métodos más eficientes de beneficio de metal. Los proyectos mineros que solo comprenden volver a procesar los depósitos de desechos mineros abandonados eluden los impactos ambientales causados por la minería superficial, la de minería a tajo abierto y la explotación minera, pero aún conllevan impactos ambientales asociados al procesamiento de los metales, los que se encuentran en los depósitos de desechos. Y la última etapa sería el cierre, que al término de las actividades mineras o de preferencia durante la fase de operaciones, las instalaciones y del lugar de operaciones deben ser rehabilitadas y cerradas. Esto tiene como meta la rehabilitación y cierre de una mina. Esta debe ser siempre el retorno de condiciones del lugar los más parecido posibles a las condiciones ambientales y ecológicas previas a la existencia de la mina. Toda propuesta debe incluir una discusión detallada de la rehabilitación y cierre ofrecido por quien propone la mina. Le doy paso a mi compañero. Bueno, sí, pidiendo un poco disculpas porque tal vez mi internet es un poco lento, pero ahora yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el impacto ambiental en la actividad minera. Y bueno, como ya se ha mencionado en los anteriores grupos, la minería es uno de los principales motores de nuestra economía y obviamente uno de los argumentos más poderosos de la riqueza del Perú. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, el Perú a nivel mundial se ubica entre los primeros productores de oro, plata, cobre, plomo y zinc. Y bueno, tiene vecinos importantes como son los Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea. Pero bueno, esta es la parte positiva que trae la mina, pero también existe una parte negativa y la que está directamente relacionado al daño ambiental. Y este daño ambiental ocurre cuando se produce una pérdida, disminución o degradación significativa de uno o más de los componentes de compartimientos ambientales, que sabemos que en nuestro país son muy variados. Este daño ambiental ocurre cuando bueno,
en los siguientes casos que voy a exponer a continuación. Por ejemplo, el impacto sobre la atmósfera. Para esto se da que el polvo y gases, consecuencia de la actividad minera propias de operaciones de excavación, creación de escombreras, tráfico de maquinaria pesada y preparación de minerales. Y en nuestro país existen muchos casos en los que la minería ha tenido un impacto ambiental crónico por la liberación de diversos residuos químicos, eh, como ya mencioné también, gases, relaves, drenajes ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas. Como ejemplo podemos mencionar casos como La Oroya y Cerro de Pasco, que tienen emisiones de plomo, el lugar llamado Ticapampa y su contaminación polimetálica, también, como ya mencionaron, Madre de Dios y la continua destrucción de algunos de sus bosques. El impacto sobre el agua, ya sea superficial y subterránea. Y existen consecuencias importantes como la alteración permanente de drenajes superficiales, además de la contaminación en aguas subterráneas derivada de operaciones necesarias para la creación de las ya mencionadas escombreras, también para la construcción de infraestructura y creación de huecos. Aquí se da que en las aguas hay una deposición importante de polvo y partículas como desechos, y esto también expone a la flora y fauna existente en medios acuáticos. En el suelo. En el suelo se dan alteraciones de características de los procesos edáficos en los alrededores de la explotación debido a la acumulación de residuos, elementos finos y polos. En la imagen, por ejemplo, tenemos el caso del Cerro de Pasco. Eh, También aquí es necesario mencionar que los metales contenidos en los humos y gases pueden también depositarse en suelos y todo tipo de superficies, los cuales son transportados a grandes distancias por el viento, sobre todo cuando hay estaciones secas. Sobre la vegetación y fauna. Bueno, en la vegetación tenemos que existe una eliminación directa de la cubierta vegetal por la construcción de viales, infraestructuras y las modificaciones fisiográficas. También tenemos que se dan pérdidas de elementos, aumento en el riesgo de plagas y enfermedades. Porque esto se da porque algunas veces la minera necesita, por ejemplo, construir infraestructura para facilitar sus extracciones, y bueno, es ahí cuando se da todo esto. En la fauna. En la fauna se puede ver afectada cuando la estructura, en cuanto a su funcionamiento, ciclos de materia y energía de los ecosistemas. Esto ocasiona una alteración de hábitats terrestres y acuáticos para, bueno, todos los animales. Y esto también altera los beneficios que la sociedad obtiene de ellos y las cadenas de valores y actividades económicas que dependen de su productividad. Y finalmente los procesos geofísicos y el paisaje. El aumento de erosión derivado directamente de operaciones extractivas y de la creación de taludes y escombreras, e indirectamente la eliminación de la cubierta vegetal protectora. Además, también podemos mencionar que existe una modificación de... ¿Qué pasó? ¿Se ha ido? Creo que sí, profesor, acaba de salir del Meet. ¿Algún otro del grupo integrante? O en todo caso me pueden enviar al grupo general y yo lo comparto en pantalla para que lo puedan exponer también, compañeros. Claro, claro. Ya, compañero, ahorita lo envío. Ya, me lo envías a WhatsApp, por favor. Eso, disculpe, creo que se fue el internet. Sí, yo voy a compartir tus diapositivas. ¿Me dices en qué diapositiva lo pongo? Ah, ya, muchas gracias. Bueno, mi parte empieza en la diapositiva número 13.
Me dices que es siguiente y listo, voy a estar atenta, ¿ok? Ya, gracias. Ya bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es el impacto ambiental en la actividad minera. Bueno, ya había hecho una pequeña introducción de que en nuestro país una de los factores económicos más importantes es la minería. Y como ya también se menciona en los otros grupos, somos uno de los principales productores de oro, plata, cobre, plomo, zinc, y tenemos destinos como Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea. Pero esta parte positiva también tiene una contraparte negativa, que es el daño ambiental. Y, y bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Siguiente, por favor. En el impacto sobre la atmósfera, en el Perú existen, bueno, para empezar, ¿qué ocasiona esto? El polvo y gases es consecuencia de la actividad minera, propias de operaciones de excavación, creación de escombreras, tráfico de maquinaria pesada y preparación de minerales. Y para nuestro país existen muchos casos en los que se ha visto este impacto ambiental crónico. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, casos como el Oroya, Cerro de Pasco y sus emisiones de plomo, Picapampa y la contaminación polimetálica, y también lo que es Madre de Dios y la destrucción de algunos de sus bosques, ya que aquí se da la liberación de cianuro y mercurio. Siguiente, por favor. Bueno, en el agua superficial y subterránea existen consecuencias importantes como son la alteración permanente de drenajes superficiales, además de la contaminación en aguas subterráneas derivada de operaciones necesarias para la creación de huecos. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar la deposición de polvo y partículas como desechos que se acumulan en las aguas superficiales, y esto también expone a la flora y fauna que habita en el agua. Siguiente, por favor. En el suelo. En el suelo se dan alteraciones de las características o procesos edáficos en los alrededores de la explotación debido a la acumulación de residuos, elementos finos y polvos. Aquí también es necesario mencionar que los metales contenidos en ya sea el humo o los gases pueden también depositarse en los suelos y todo este tipo de superficies, y posteriormente son transportadas a grandes distancias por el viento, sobre todo cuando existen estaciones secas. Aquí en la imagen, por ejemplo, podríamos mencionar el caso de Cerro de Pasco, la minería del Tajo, que algunos dicen que prácticamente está devorando un pueblo. Siguiente, por favor. Para la vegetación y la fauna. En el caso de la vegetación, algunas veces la minería necesita infraestructura para realizar sus operaciones. Y es ahí cuando sucede que, por ejemplo, la eliminación directa de cubierta vegetal, por la construcción de viales, infraestructuras y otras modificaciones fisiográficas. Además, se puede dar, y es muy común, la pérdida de elementos fértiles, daños en la capacidad de regeneración de las plantas, aumento en el riego de las plagas y algunas enfermedades. Por ejemplo, en nuestra ciudad, en el Valle de Tambo, muchos pobladores se rehúsan a porque dicen justamente que va a afectar sus cultivos y que no va a ser lo mismo y que esto los va a afectar seriamente. Siguiente, por favor. Para la fauna se pueden ver afectados la estructura, funcionamiento, ciclos de materia y energía de ecosistemas. Esto puede ocasionar la alteración de los hábitats terrestres y acuáticos para la fauna, pero además se alteran los beneficios que nosotros como sociedad obtenemos de ello y las cadenas de valores y actividades económicas que dependen de su productividad. Siguiente, por favor. En los procesos geofísicos y el paisaje, aquí tenemos un aumento de erosión derivado directamente de las operaciones extractivas y de la creación de taludes, además de las ya mencionadas escombreras e indirectamente la eliminación de la cubierta vegetal protectora, como ya vimos en el caso de la flora. Siguiente, por favor. Y para el paisaje,
existe la modificación de características visuales de zona proporcionales a la alteración fisiográfica producida. Aquí, bueno, podemos ver claramente y deducir que cuando existe minería se pueden apreciar ciertos cambios en la naturaleza y también en los alrededores. Esto tiene incidencia principalmente en la pérdida de la naturalidad paisajística. Gracias. Sí. Clasificación de impactos. Siguiente, por favor. En la atmósfera, agua superficial, suelo, vegetación, fauna, riesgos geofísicos, morfología y paisajes. Siguiente. Medidas correctoras y o preventivas. En la atmósfera, el riego de pistas con agua y estabilizantes químicos, pavimentación de acceso y zonas de instalación, un sistema de captación de polvo en instalaciones y maquinaria minera, cubrición de instalaciones, empleo de pantallas perimetrales contra el polvo y ruido, mantenimiento adecuado de la maquinaria. Siguiente. El polvo. Para prevenir esto, la aspersión de agua y aditivos aglomerados en los caminos de las zonas. Sustitución del transporte rodado por cintas transportadoras. Capotaje o cubrimiento de las fajas transportadoras. Instalación de sistema de limpieza de las ruedas y bajo los vehículos. Siguiente. El ruido. Hacer barreras acústicas o barreras naturales. Siguiente. Agua. Creación de sistema de recogida y canalización de agua, como cunetas, bajantes y balsas. Recogida, canalización y tratamiento de las aguas contaminadas en las minas antes de su vertido a los cauces naturales. Siguiente. Reducción de la superficie alterada por la actividad minera. Revegetación de áreas restringidas y marginales. Aislamiento de materiales contaminantes. Recogida selectiva de residuos y gestión definitiva. Siguiente. Gestión de agua. Los tanques de almacenamiento que se encuentren en la superficie o enterrados deben estar protegidos de la corrosión y tener barreras de contención, sistema de recogidas de agua y una adecuada gestión de residuos. Siguiente. El suelo. La retirada previa a los trabajos mineros y almacenamiento de las tierras. Reposición del suelo y restauración de los terrenos para permitir su utilización cuando finalice la actividad. Siguiente. Vegetación, fauna. El cerramiento de las explotaciones, optimización del tráfico, disminución del ruido ambiente y limitar el uso de explosivos en épocas de cría de animales protegidos. Siguiente. Revegetación de los terrenos alterados con especies vegetales autóctonas, protección de medios naturales, restauración o recuperación del entorno natural. Siguiente, por favor. Riesgos geofísicos. Minimización del tiempo que transcurre entre superficie alterada y superficie restaurada. Disminución de pendientes de taludes y desmontes. Y remodelación y vegetación de las escombreras. Siguiente, por favor. Relleno de huecos excavados siempre que sea posible. Reducción en lo posible del tamaño de los huecos y escombreras. Remodelado de topografía final para que se ajuste lo más posible al entorno. Revegetación final de todos los terrenos alterados. Retirada de todas las instalaciones y limpieza general de la zona una vez finalizada la actividad extractiva. Siguiente. Beneficios de las buenas prácticas ambientales. Reducción del consumo de los recursos energéticos y agua, minimización de impactos derivados de las emisiones atmosféricas, ruido y vertidos, mejora la imagen de la empresa y contribuye a un modelo de desarrollo sostenible, racionalización de la compra de materias primas desde el punto de vista medioambiental y reducción del coste de la gestión de ruidos. Eso sería todo, gracias. Muy bien. Jóvenes, para todos, traten de mejorar su sistema de internet o de coordinar mejor quién tiene una mejor disposición de este sistema para que no haya problemas en la exposición, jóvenes. Por favor, coordinen bien, y hay algunos que por motivos X, Y o Z están en lugares alejados, están utilizando el celular, y hay otros que
tienen que buscar, no sé, señal, todo ello, pero traten de coordinar jóvenes para que no haya estos desfases en la exposición, que es muy importante que la exposición sea clara, precisa sobre el tema a tratar. En este caso del medio ambiente, como lo han manifestado sus compañeros, ¿no? Hay instituciones que se encargan del ministerio para verificar este tipo de aplicación a estas normas. Muy bien. Entonces, jóvenes, continuamos la siguiente clase, que pienso que vamos a tener que acelerar un poquito más para terminar y a dedicarnos de lleno a la parte práctica, ¿no? Como son las monografías que vamos a empezar a trabajar y preparándonos, pues, sobre todo para la primera evaluación. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, eso es todo por hoy. Gracias y nos estamos viendo el día viernes. Cuídense, jóvenes, y hasta luego. El día viernes, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.